En 1990, la ciudad de Oaxaca, con sus calles sinuosas que resonaban con siglos de historia y su arquitectura colonial que se erigía majestuosamente, fue el escenario de un crimen que conmocionaría a todos y sumiría a la comunidad en un misterio duradero. El aire de otoño, húmedo y pesado, parecía presagiar la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Isabela Montes, una talentosa artista plástica de 32 años, originaria de la Ciudad de México, había encontrado en Oaxaca el escenario perfecto para su pasión y su trabajo. Era una figura vibrante, conocida por su energía contagiosa y por sus obras que desafiaban las convenciones, exponiendo el alma humana con una sensibilidad única. El descubrimiento del cuerpo de Isabela ocurrió de manera brutal e inesperada. Fue una vecina, la señora Montes, cuyo apellido irónicamente coincidía con el de la víctima, aunque sin ningún parentesco, quien hizo el terrible hallazgo. Preocupada por la ausencia de Isabela y por el silencio inusual que provenía del departamento del tercer piso, decidió ir a ver qué pasaba. Al forzar la puerta, que estaba simplemente entreabierta, se encontró con una escena de horror. Isabela yacía sin vida en el suelo de su sala, en medio de un caos de objetos volcados. La llamada a la policía fue inmediata, y el sonido de las sirenas rasgó la calma de esa tarde lluviosa, atrayendo miradas curiosas y preocupadas. El inspector Javier Mendoza, un veterano de la Policía Judicial Federal con años de experiencia en crímenes complejos, fue el primero en llegar a la escena del crimen. Su mirada perspicaz captó de inmediato los detalles macabros. La sala de Isabela, antes un santuario de creatividad, estaba irreconocible. Una estatuilla de bronce que antes adornaba una mesita auxiliar yacía rota en el suelo, sus fragmentos afilados manchados de sangre, un posible instrumento del asesinato. Los cajones de un antiguo escritorio estaban abiertos, su contenido esparcido, sugiriendo un robo. Sin embargo, algo no cuadraba. Objetos de valor, como joyas y algunas obras de arte de pequeño formato que estaban a la vista, no habían sido tocados. Este detalle desconcertante planteó la primera de muchas preguntas. El equipo de la policía científica, dirigido por la doctora Emilia Moreno, una reconocida patóloga, llegó poco después, transformando el departamento en un laboratorio improvisado. La doctora Moreno estimó la hora de la muerte entre las 8 y las 11 de la noche del día anterior, basándose en la temperatura corporal y la rigidez cadavérica. La recolección de pruebas fue meticulosa. Cada centímetro cuadrado del departamento fue examinado bajo luces especiales. Entre las primeras pistas prometedoras, pero ambiguas, se encontraban una huella parcial de tenis, de un modelo genérico y muy común en esa época, y algunas fibras de tela de color oscuro adheridas a la ropa de la víctima. Un diminuto cabello, casi invisible a simple vista, fue encontrado atrapado en la estatuilla de bronce rota. Inicialmente fue descartado como contaminación, considerado insignificante en medio de tantas otras pruebas. Mientras los técnicos de la policía científica trabajaban, el inspector Mendoza comenzó a trazar un perfil de la víctima. Isabela Montes era soltera, independiente y llevaba una vida social activa, inmersa en los círculos artísticos de Oaxaca. Su pasión por el arte era su motor y estaba en la cima de su carrera, recientemente honrada con la oportunidad de una codiciada exposición individual en la Galería de Bellas Artes, un logro que muchos de sus colegas envidiaban. Había construido su reputación con esfuerzo y talento, y su éxito reciente era motivo de celebración para sus amigos más cercanos, pero también de celos para algunos. Las primeras entrevistas revelaron que Isabela era una mujer de fuerte personalidad, que no dudaba en expresar sus opiniones, incluso sobre el trabajo de otros artistas. Un vecino discreto, Pedro Montes, que vivía en el piso de abajo,
Fue uno de los primeros en ser interrogado, como parte de la rutina de la investigación. Se presentó como un admirador del arte de Isabela, pero negó cualquier contacto significativo con ella la noche del crimen. Su calma y amabilidad, sin embargo, le parecieron un poco forzadas al inspector Mendoza, quien anotó su nombre como una persona de interés, aunque sin ninguna prueba concreta que lo vinculara al crimen en ese momento. La investigación, aún en sus inicios, prometía ser un rompecabezas complejo, con piezas que parecían encajar, pero que, bajo un examen más atento, revelaban más preguntas que respuestas. La vida de Isabela, aunque brillante y llena de alegría, no estaba exenta de complejidades. Soltera por elección, se dedicaba intensamente a su arte, pero mantenía un círculo social vibrante, marcado por inauguraciones, discusiones filosóficas en cafés bohemios y romances pasajeros. Su reciente éxito, la exposición individual en la prestigiosa Galería de Bellas Artes, era la culminación de años de arduo trabajo y talento innegable. Sin embargo, este éxito, como una espada de doble filo, había traído no solo admiración, sino también una corriente subterránea de celos y resentimiento. El inspector Mendoza sabía que en el mundo del arte la pasión podía convertirse fácilmente en obsesión y la rivalidad en algo mucho más oscuro. Mientras el equipo de la policía científica registraba cada rincón del departamento de Isabela, Mendoza y su equipo se sumergían en su vida personal y profesional. Se descubrió que, en las semanas previas a su muerte, Isabela había recibido una serie de llamadas anónimas, siempre desde teléfonos públicos. Las llamadas eran silenciosas o solo contenían susurros indescifrables, algo que ella había calificado de bromas pesadas, pero que ahora, bajo el prisma del crimen, adquirían un giro siniestro. Estas llamadas anónimas eran otra pieza del rompecabezas que parecía volverse cada vez más complejo. Los primeros sospechosos en ser interrogados fueron los más cercanos a Isabela. Un exnovio, un músico con el que había tenido una relación tormentosa, fue interrogado exhaustivamente, pero presentó una coartada sólida, confirmando que estaba de gira en otra ciudad la noche del crimen. Uno de sus alumnos, un joven artista con quien Isabela había tenido desacuerdos recientes sobre su trabajo, también fue considerado. Era conocido por su temperamento explosivo y por albergar una admiración casi enfermiza por su mentora. Sin embargo, su agresividad verbal no parecía traducirse en violencia física, y las pruebas en su contra eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, sin ningún vínculo directo con la escena del crimen. La lista de testigos crecía día a día, superando las 40 personas. Amigos, colegas artistas, vecinos, galeristas, todos fueron interrogados con la esperanza de encontrar una pista que pudiera romper el velo del misterio. Fue durante estas entrevistas que el nombre de Pedro Montes, el vecino de abajo, comenzó a aparecer con más frecuencia, aunque de manera sutil. Algunos vecinos comentaron sobre su presencia constante en las exposiciones de Isabela, su admiración por ella, que rozaba la obsesión, y la forma en que siempre parecía estar cerca. El inspector Mendoza, que ya lo consideraba una persona de interés, comenzó a centrarse más en él. Las investigaciones sobre Pedro Montes revelaron a un hombre discreto, casi invisible, pero con una faceta oculta. Era un artista aficionado, y la idea de que había sido su alumno o candidato rechazado para la misma beca se transformó en la verdad de que había intentado una colaboración con Isabela para una exposición importante. Fue entonces cuando ella, en una conversación que él escuchó accidentalmente, calificó su trabajo artístico de mediocre, un golpe humillante para su frágil ego. Poco después del crimen, Pedro Montes desapareció de Oaxaca.
Su mudanza repentina se justificó por una supuesta oportunidad de trabajo en otra ciudad, que más tarde se reveló como un empleo temporal y de bajo nivel, muy por debajo de sus cualificaciones, lo que levantó serias dudas sobre la veracidad de su motivo para irse. El equipo de Mendoza descubrió una pista tardía y desconcertante: una llamada telefónica realizada desde el departamento de Isabela horas después de su muerte. La llamada, corta y a un número no identificado, quedó registrada en los archivos de la compañía telefónica local. ¿Quién pudo haber hecho esa llamada y por qué? ¿Fue un intento de desviar la atención o una señal de que el asesino había regresado a la escena del crimen? La falta de identificación del destinatario de la llamada añadió otra capa de misterio al caso. A pesar de la perseverancia incansable del inspector Mendoza, las pistas parecían agotarse. Cada nueva revelación traía más preguntas que respuestas. La huella parcial de tenis, las fibras de tela, las llamadas anónimas y la desaparición de Pedro Montes, aunque intrigantes, no eran suficientes para sostener una acusación formal. Después de 6 meses de una investigación exhaustiva que había consumido recursos y esperanzas, el caso de Isabela Montes fue archivado. Un caso frío en potencia, una víctima más cuyo asesino seguía en libertad, envuelto en las sombras de la impunidad. Oaxaca, una ciudad orgullosa de su historia, ahora llevaba la mancha de un misterio sin resolver. El archivo del caso de Isabela Montes, después de 6 meses de una investigación frenética y a la vez frustrante, arrojó una sombra helada sobre Oaxaca. La ciudad, que había seguido la tragedia con aprensión, ahora sentía el peso de la impunidad. Para el inspector Javier Mendoza, sin embargo, el caso nunca fue realmente archivado. La imagen de Isabela, su pasión por el arte y el misterio que rodeaba su muerte seguían atormentándolo. Sabía que había algo más, un detalle crucial que se había pasado por alto, una pieza del rompecabezas que permanecía oculta en la sombra. El caso de Isabela Montes era, para él, una herida abierta en el alma de la justicia. Para comprender la profundidad de la pérdida y la complejidad del crimen, es imperativo sumergirse aún más en la vida de Isabela. Sus amigos y colegas la describían como una fuerza de la naturaleza, una artista auténtica que vivía y respiraba su arte. Carmen Bernal, su mejor amiga y confidente, con quien Isabela compartía un taller en el corazón bohemio de Oaxaca, recordaba la alegría contagiosa de Isabela y su capacidad para ver la belleza donde otros solo veían lo trivial. Isabela tenía una luz propia, un brillo que atraía a la gente, declaró Carmen en un emotivo testimonio. Pero esa misma luz quizás también atrajo a la oscuridad. El director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde Isabela había estudiado y a veces enseñado, el señor Antonio Montes, sin parentesco con la víctima o el sospechoso, destacó el talento excepcional de Isabela y su negativa a comprometer su visión artística, una característica que le valió tanta admiración como, en ocasiones, enemistades. Incluso con el caso oficialmente archivado, el inspector Mendoza no podía dejarlo ir. En su tiempo libre, o después del trabajo, revisitaba los archivos, hojeaba los informes, examinaba las fotografías de la escena del crimen como si pudiera, por pura perseverancia, hacer hablar a las pruebas. Creía firmemente que la verdad estaba allí, escondida a plena vista. Ese diminuto cabello en la estatuilla, la llamada post-mortem, la desaparición de Pedro Montes, todo formaba un mosaico incompleto, pero con un potencial revelador. Su intuición, forjada por años de servicio, le gritaba que el caso frío de Isabela Montes no era un caso sin solución, sino un caso con una solución aún no encontrada. Sin embargo, la presión de sus superiores era implacable. A falta de nuevas pistas concretas y de recursos, el mando de la Policía Judicial Federal consideró el caso un callejón sin salida.
A Mendoza se le ordenó centrarse en investigaciones más productivas, casos con mayor probabilidad de resolución. Cada vez que insistía, recibía miradas de desaprobación y advertencias veladas. Finalmente, el inspector se vio obligado a ceder, no por falta de voluntad, sino por órdenes directas que le impedían dedicar más tiempo oficial al caso de Isabela Montes. El expediente fue sellado y Mendoza sintió una amarga derrota, una injusticia que se sumaba a la propia tragedia del crimen. Antes del archivo, Mendoza había solicitado un análisis adicional sobre las llamadas anónimas que Isabela recibía. Aunque las llamadas eran silenciosas, algunas de las notas enviadas posteriormente que Isabela había descartado como excentricidades fueron sometidas a un análisis grafológico. La esperanza era que la escritura pudiera revelar algo sobre el remitente. La experta en grafología, la señora Cecilia Moreno, hermana de la patóloga, concluyó que las notas presentaban rasgos de obsesión y una escritura que, aunque disfrazada, sugería una personalidad metódica y controladora. Señaló una posible dislexia o un intento deliberado de ocultar la escritura, pero sin una muestra de comparación, el análisis no pudo avanzar. Otra pista prometedora que se disolvió en la ambigüedad, contribuyendo a la inevitable decisión de archivar el caso. La vida de Isabela, tan llena de promesas y alegría, fue truncada abruptamente y el misterio de su muerte quedó como un eco sombrío en los callejones de Oaxaca. Mendoza sabía que, detrás de la fachada de un crimen sin resolver, se escondía una verdad que esperaba ser desenterrada. Nunca perdió la esperanza de que algún día nuevas tecnologías o una nueva perspectiva pudieran reabrir el expediente y finalmente hacer justicia a Isabela Montes. El tiempo pasó y el caso se convirtió en una leyenda urbana, un murmullo escalofriante sobre el lado oscuro de una ciudad de luz. Pasaron 25 años y el caso de Isabela Montes, que alguna vez había acaparado los titulares de Oaxaca, se había convertido en una cicatriz en la memoria colectiva de la ciudad. Un sombrío recordatorio de una justicia que parecía inalcanzable. El inspector Mendoza, ahora retirado, llevaba el peso de este caso frío como una carga personal, pero la esperanza, como una brasa latente, estaba a punto de reavivarse. En 2015, 25 años después del brutal asesinato de Isabela Montes, una nueva iniciativa gubernamental centrada en la memoria judicial y la revisión de casos archivados trajo un soplo de aire fresco a los polvorientos archivos de la policía. Fue en este contexto que la inspectora Sofía Lorenzo, una joven y ambiciosa investigadora especializada en casos fríos, decidió revisitar el expediente de Isabela Montes. Con una mirada nueva y una mente afilada por las tecnologías forenses modernas, Sofía creía que el tiempo, lejos de oscurecer la verdad, ahora podía revelarla. Su inmersión en el caso fue total. Se dedicó al expediente de Isabela Montes con una pasión casi personal, sumergiéndose en los informes polvorientos, las fotografías en sepia y las transcripciones de entrevistas, cada detalle siendo reexaminado bajo una nueva luz. Buscó identificar pistas que en la época del crimen podrían haber sido ignoradas o subestimadas, simplemente por falta de recursos tecnológicos o de una perspectiva diferente. La inspectora Lorenzo tenía una convicción. La verdad se escondía en los detalles más pequeños. Entre las pilas de documentos, Sofía se topó con el informe inicial de la policía científica que mencionaba un diminuto cabello encontrado atrapado en la estatuilla de bronce rota. El objeto, inicialmente descartado como contaminación y considerado insignificante, representaba ahora, con el análisis de ADN de punta inexistente en la época del crimen, una promesa revolucionaria. Sabía que, si había suficiente material genético, esta pequeña prueba podría ser la clave para resolver el misterio.
La inspectora Lorenzo también reexaminó las fibras de tela de color oscuro, adheridas a la ropa de la víctima, que habían sido recolectadas por el equipo de la doctora Moreno en 1990. En esa época, el análisis de fibras era limitado. Ahora, con bases de datos de tejidos mucho más extensas y técnicas de microscopía electrónica, era posible identificar la composición exacta de las fibras y potencialmente rastrear su origen. Además, una nota al margen en uno de los informes del inspector Mendoza llamó su atención. Un botón de abrigo, encontrado discretamente bajo la alfombra de la sala de Isabela, que había sido clasificado como sin relevancia. Para Sofía, ningún detalle era irrelevante. En una vieja caja de efectos personales de Isabela, cuidadosamente conservada por la familia y entregada a la policía en su momento, Sofía encontró una agenda antigua con algunas notas enigmáticas de los últimos meses de vida del artista. No eran diarios detallados, sino pequeños recordatorios y observaciones sobre personas y eventos. Una de esas notas, fechada unas semanas antes del crimen, decía: Pedro, otra vez este hombre. Un poco demasiado cerca, ¿no? La mención del nombre Pedro y la expresión de malestar encendieron una alerta inmediata en la mente de la inspectora. Sofía decidió volver a hablar con los testigos originales, en busca de nuevas perspectivas o recuerdos largamente dormidos. Al interrogar de nuevo a Carmen Bernal, la mejor amiga de Isabela, y a otros colegas del círculo artístico, las nuevas entrevistas revelaron un detalle crucial. Varios amigos y colegas habían notado la incomodidad de Isabela con Pedro Montes, el vecino de abajo, en los meses previos al crimen. Informaron que Isabela lo encontraba insistente y que a veces aparecía en eventos artísticos a los que no había sido invitado, siempre merodeando cerca, una presencia que ella consideraba inquietante. La nota en la agenda de Isabela ahora cobraba un peso mucho mayor, sugiriendo que el hombre que Mendoza había considerado una persona de interés podría ser de hecho el eslabón perdido. Con las nuevas revelaciones sobre la incomodidad de Isabela hacia Pedro Montes, la inspectora Sofía Lorenzo sabía que necesitaba pruebas irrefutables. La tecnología moderna, la gran aliada de los casos fríos, sería la clave. El diminuto cabello, antes descartado como contaminación, fue sometido a un análisis de ADN de punta. El laboratorio de criminalística, ahora equipado con los secuenciadores genéticos más avanzados, trabajó sin descanso. La expectación era alta, y el equipo de Sofía esperaba con ansiedad los resultados, sabiendo que esa pequeña prueba podría reescribir la historia de un crimen de 25 años. El resultado fue un shock. El perfil genético extraído del cabello, aunque parcial, era lo suficientemente distintivo para ser comparado. Crucialmente, no pertenecía a Isabela Montes. Era un ADN masculino y una búsqueda preliminar en las bases de datos criminales que no existían en la época del crimen no arrojó ninguna coincidencia inmediata. Sin embargo, la determinación de Sofía era inquebrantable. Ordenó un análisis más profundo, en busca de marcadores genéticos más específicos, mientras su equipo se concentraba en reconstruir la vida de Pedro Montes después de su abrupta partida de Oaxaca. Paralelamente, las fibras de tela de color oscuro, encontradas en la ropa de la víctima, fueron reexaminadas. Gracias a la microscopía electrónica y la espectroscopía infrarroja, los expertos pudieron identificar las fibras como de un tipo específico de lana, común en abrigos masculinos de los años 90. Aún más, el análisis reveló la presencia de partículas de pintura acrílica y polvo de carboncillo compatibles con el entorno de un taller de arte. Este descubrimiento reforzó la teoría de que el agresor podría tener un vínculo con el mundo artístico de Isabela, o incluso ser un artista él mismo, una descripción que encajaba perfectamente con Pedro Montes, el artista aficionado.
El botón de abrigo, antes sin relevancia, también fue analizado. Era de un modelo antiguo, pero la composición del metal y el estilo de la costura eran compatibles con la misma época y el tipo de abrigo que indicaban las fibras de lana. La huella parcial de tenis, que no había sido más que una imagen bidimensional en un informe antiguo, cobró nueva vida. Gracias a las técnicas de reconstrucción digital en 3D, el equipo de la policía científica logró crear un modelo detallado de la suela del zapato. Aunque el modelo era genérico, la reconstrucción permitió identificar un patrón de desgaste único, una pequeña imperfección en el caucho que podría ser una firma. Esta firma digital fue catalogada a la espera de una futura comparación en caso de que un zapato similar apareciera. Las pistas, antes fragmentadas, comenzaban a formar un cuadro más coherente. La búsqueda de Pedro Montes fue un desafío. Había desaparecido de Oaxaca sin dejar rastros claros, pero el equipo de Sofía, utilizando software de seguimiento de datos y registros públicos, logró armar el rompecabezas. Descubrieron que, después de dejar Oaxaca, Pedro había vivido en varias ciudades pequeñas antes de establecerse en Monterrey. Allí se había construido una nueva vida, bajo una identidad aparentemente impecable. Antiguos documentos y registros de empleo sugerían que usaba el nombre de Warren Phillips, un seudónimo que le había permitido empezar de cero. Ahora era un respetado profesor universitario, llevando una vida aparentemente tranquila y sin sospechas, una fachada de respetabilidad que ocultaba un pasado oscuro. La inspectora Lorenzo y su equipo viajaron a Monterrey. La vigilancia de Warren Phillips, el hombre que una vez fue Pedro Montes, comenzó discretamente. Observaron sus hábitos, su rutina, cada cita. Sofía necesitaba una muestra de ADN para compararla con el perfil genético del cabello encontrado en la escena del crimen. La oportunidad se presentó en una cafetería universitaria, donde Phillips solía desayunar. Después de que dejó su taza de café en la mesa, un agente encubierto la recuperó cuidadosamente. La muestra fue enviada de inmediato al laboratorio. La tensión era palpable. ¿Sería este el momento decisivo, el golpe de gracia? La confirmación llegó unos días después, y la emoción en el equipo de Sofía era indescriptible. El ADN de la taza de café de Warren Phillips coincidía exactamente con el ADN del cabello encontrado en la estatuilla de bronce rota, el arma del crimen. 25 años de silencio fueron rotos por una sola y minúscula prueba. Pedro Montes, el vecino discreto, el artista aficionado humillado, el respetable profesor de Monterrey, era, sin lugar a dudas, el asesino de Isabela Montes. El caso frío de Oaxaca estaba a punto de ser resuelto, y la justicia, por fin, comenzaba a dibujarse en el horizonte. La inspectora Lorenzo sintió una mezcla de alivio y profunda satisfacción. El caso de Isabela Montes finalmente revelaba sus secretos más oscuros. La confirmación del ADN fue el golpe de gracia. La inspectora Lorenzo y su equipo no perdieron tiempo. El arresto de Warren Phillips, el antes discreto Pedro Montes, tuvo lugar a la mañana siguiente frente a la Universidad en Monterrey, un acto espectacular que rompió la fachada de respetabilidad que había construido. Reaccionó con una calma inquietante, casi resignado, admitiendo solo estar al tanto del viejo caso de Oaxaca que la policía investigaba. Durante el interrogatorio, la máscara de sangre fría comenzó a agrietarse. Confesó parcialmente, negando al principio la intención de matar, pero la presión de las pruebas, el ADN irrefutable, las fibras de su abrigo y las huellas dactilares ahora claramente identificadas en la estatuilla de bronce rota, la verdadera arma del crimen, lo empujó a admitir la obsesión. Su motivación era una mezcla tóxica de celos y rechazo. La humillación de haber visto su trabajo artístico calificado de mediocre
por Isabela, sumada a sus insinuaciones románticas repetidamente rechazadas, había carcomido su alma. Creía que Isabela, con su brillo y talento, le había robado las oportunidades que él merecía. Diarios meticulosamente conservados, encontrados en su apartamento en Monterrey, revelaron una premeditación fría y calculadora, describiendo en detalle su ira creciente y la planificación del crimen, disfrazadas bajo una fachada de admiración. El peritaje psiquiátrico lo diagnosticó con una personalidad narcisista, incapaz de manejar el rechazo y con una profunda necesidad de control y validación. En 2020, 25 años después del crimen, Pedro Montes fue juzgado en Oaxaca. El tribunal escuchó testimonios emotivos, incluido el de la hermana de Isabela, quien describió el dolor de una vida truncada y una justicia tardía. Las pruebas forenses modernas y los diarios del acusado sellaron su destino. El veredicto fue unánime: culpable. Pedro Montes fue condenado a 28 años de prisión. La inspectora Sofía Lorenzo, con el caso ahora oficialmente cerrado, visitó la tumba de Isabela Montes. El sol de otoño bañaba la lápida y un ramo de lirios frescos adornaba el mármol. La justicia, aunque tardía, había llegado. El caso de Isabela Montes, un caso frío que atormentó a Oaxaca durante un cuarto de siglo, finalmente encontró su resolución. Un testimonio de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Que la historia de Isabela sirva como un sombrío recordatorio de cómo la obsesión puede corroer un alma y conducir a actos inimaginables, y de la perseverancia incansable de quienes buscan justicia.